Bienvenidos a Tras el Crimen. Hoy nos sumergiremos en la oscura historia de uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Un hombre cuya apariencia encantadora ocultaba una mente retorcida y sedienta de sangre. Este es el caso de Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy. En una fría mañana de enero de 1978, las calles de Tallahassee, Florida, se estremecieron con la noticia de un brutal ataque en la casa de la hermandad Chi Omega. 2 jóvenes estudiantes yacían muertas, otras 2 gravemente heridas. La policía no lo sabía en ese momento, pero este sería uno de los últimos actos de violencia de Ted Bundy antes de su captura final. Retrocedamos en el tiempo para entender cómo este hombre aparentemente normal se convirtió en uno de los asesinos más temidos de la historia estadounidense. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Hijo de una madre soltera, Ted creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Esta disfunción familiar temprana sería solo el comienzo de una vida marcada por el engaño y la violencia. La infancia de Bundy estuvo lejos de ser idílica. Creció en un hogar donde el engaño era la norma y la verdad sobre su origen se mantuvo oculta durante años. Esta mentira fundamental en su vida pudo haber contribuido a moldear su personalidad manipuladora y su capacidad para vivir una doble vida. A medida que Ted crecía, desarrollaba una personalidad carismática que le permitía ganarse la confianza de los demás con facilidad. Era atractivo, inteligente y ambicioso. En la escuela secundaria, Bundy era conocido por ser un estudiante promedio, pero con una habilidad innata para el debate y la oratoria. Estas habilidades le servirían más adelante en su vida, tanto para atraer a sus víctimas como para defenderse en los tribunales. Bundy estudió psicología en la Universidad de Washington, donde se destacó académicamente. Sus profesores y compañeros lo describían como un estudiante brillante y prometedor. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada de éxito académico y encanto social se escondía una mente perturbada que pronto desataría una ola de terror. Los primeros asesinatos confirmados de Bundy ocurrieron en 1969, aunque se sospecha que pudo haber comenzado antes. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes y atractivas, muchas de ellas estudiantes universitarias. Bundy utilizaba su encanto y apariencia inofensiva para atraer a sus víctimas, a menudo fingiendo estar lesionado o necesitar ayuda. Una de sus tácticas más conocidas era usar un yeso falso en el brazo o una muleta, pidiendo ayuda para cargar libros o empujar su coche. Una vez que la víctima se acercaba, Bundy la golpeaba con un objeto contundente y la secuestraba. Las llevaba a lugares remotos donde las violaba, torturaba y finalmente asesinaba. La brutalidad de sus crímenes era escalofriante. No solo asesinaba a sus víctimas, sino que a menudo volvía a los lugares donde había dejado los cuerpos para realizar actos necrófilos. En algunos casos, decapitaba a sus víctimas y guardaba sus cabezas como trofeos macabros en su apartamento. Esta escalada en la violencia y depravación de sus actos sugiere una mente cada vez más desconectada de la realidad y la moralidad. A pesar de la creciente ola de desapariciones y asesinatos, Bundy logró evadir a las autoridades durante años. Su inteligencia y su conocimiento de los procedimientos policiales, adquirido durante sus estudios de derecho, le permitían mantenerse un paso adelante de la ley. Además, su apariencia de buen chico y su carisma lo hacían parecer un sospechoso poco probable a los ojos de muchos. Durante este periodo, Bundy llevaba una vida aparentemente normal. Trabajaba en una línea de crisis telefónica, donde irónicamente aconsejaba a personas con problemas emocionales. También se involucró en política, trabajando en la campaña al gobernador republicano de Washington. Esta dualidad en su vida, siendo un ciudadano modelo por un lado y un asesino despiadado por otro, es uno de los aspectos más inquietantes de su caso. Sin embargo, la suerte de Bundy comenzó a cambiar en 1975, cuando fue detenido en Utah por un intento de secuestro fallido. Aunque inicialmente logró convencer a las autoridades de su inocencia,
las pruebas comenzaron a acumularse en su contra. Testigos lo identificaron y evidencias físicas lo vincularon con varios asesinatos. La investigación reveló un patrón perturbador. Las desapariciones de mujeres jóvenes parecían seguir el rastro de Bundy a través de varios estados: Washington, Oregón, Utah, Colorado. En cada lugar donde Bundy había vivido o visitado, se reportaban misteriosas desapariciones y asesinatos brutales. En un giro digno de una película de Hollywood, Bundy logró escapar de la custodia no una, sino 2 veces. Su primera fuga ocurrió en junio de 1977 durante una audiencia preliminar en Colorado. Aprovechando un momento de descuido, saltó por una ventana del segundo piso y huyó a las montañas. Fue recapturado después de 6 días, pero esto solo sería el preludio de una fuga aún más audaz. El 30 de diciembre de 1977, Bundy escapó nuevamente, esta vez de la cárcel del condado de Garfield en Colorado. Había perdido peso para poder deslizarse a través de un agujero que había hecho en el techo de su celda. Esta fuga marcaría el comienzo de su último y más sangriento periodo de asesinatos. Bundy huyó a Florida, donde cometió algunos de sus crímenes más atroces. En menos de un mes, atacó a 4 mujeres en la casa de la Hermandad Chi Omega, matando a 2 de ellas. Pocas semanas después, secuestró y asesinó a Kimberly Leach, una niña de 12 años, en lo que sería su último crimen conocido. La brutalidad de estos últimos asesinatos sugiere que Bundy había perdido todo control. Ya no se molestaba en mantener la fachada de normalidad que había cultivado durante años. Era como si, sabiendo que su tiempo se agotaba, hubiera decidido desatar toda su furia y perversión en un último acto de violencia desenfrenada. La carrera criminal de Ted Bundy llegó a su fin el 15 de febrero de 1978, cuando fue detenido por conducir un vehículo robado. Aunque inicialmente negó todos los cargos, eventualmente confesó más de 30 asesinatos, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. El juicio de Bundy se convirtió en un espectáculo mediático. Actuando como su propio abogado, Bundy desplegó todo su carisma y habilidad oratoria en un intento desesperado por evitar la pena de muerte. Su comportamiento en el tribunal era una mezcla desconcertante de arrogancia y desesperación. Por momentos, parecía disfrutar de la atención, pavoneándose ante las cámaras y los espectadores. En otros, mostraba destellos de la rabia y la oscuridad que acechaban bajo su superficie encantadora. A pesar de sus esfuerzos, las pruebas en su contra eran abrumadoras. El 24 de julio de 1979, fue declarado culpable de los asesinatos de Chi Omega y sentenciado a muerte. La sentencia fue recibida con aplausos en la sala del tribunal, un testimonio del horror y la indignación que sus crímenes habían provocado en la sociedad. Durante sus años en el corredor de la muerte, Bundy concedió numerosas entrevistas, ofreciendo información sobre sus crímenes y su psique. Estas conversaciones, que más tarde se convertirían en la base de libros y documentales, revelaron la mente retorcida de un asesino que se consideraba a sí mismo un tipo común y corriente. En estas entrevistas, Bundy a menudo hablaba de sí mismo en tercera persona, como si estuviera disociado de sus acciones. Describía al asesino como una entidad separada, una fuerza oscura que lo posea y lo impulsaba a cometer actos de violencia inimaginable. Esta narrativa, sin embargo, fue vista por muchos como otro intento de manipulación, una forma de evadir la responsabilidad de sus acciones. Bundy también habló extensamente sobre la influencia de la pornografía violenta en su desarrollo como asesino. Afirmaba que la exposición a este material, desde una edad temprana, había alimentado sus fantasías violentas y eventualmente lo llevó a actuar sobre ellas. Sin embargo, muchos expertos cuestionan esta explicación, señalando que millones de personas consumen pornografía sin convertirse en asesinos en serie. En sus últimos días, Bundy intentó negociar su vida a cambio de información sobre más víctimas, pero sus esfuerzos fueron en vano. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida.
Sus últimas palabras fueron para su abogado. Jim, me gustaría que le digas a mi familia y amigos que los amo. La ejecución de Bundy fue un evento mediático. Fuera de la prisión, una multitud se había reunido, algunos celebrando, otros protestando contra la pena de muerte. Cuando se anunció que la sentencia se había llevado a cabo, se escucharon vítores y fuegos artificiales. Era el final de una era de terror, pero el comienzo de una fascinación duradera con uno de los asesinos más notorios de la historia americana. El caso de Ted Bundy sigue fascinando y aterrorizando al público décadas después de su ejecución. Su capacidad para llevar una doble vida, aparentando ser un ciudadano modelo mientras cometía actos de una crueldad inimaginable, nos recuerda que a veces el mal puede esconderse tras la fachada más inocente. El legado de Bundy es complejo y multifacético. Por un lado, su caso llevó a cambios significativos en la forma en que se investigan los asesinatos en serie. La creación de bases de datos nacionales para rastrear crímenes similares a través de diferentes jurisdicciones fue una respuesta directa a la dificultad de detectar los crímenes de Bundy en diferentes estados. Por otro lado, el caso Bundy también tuvo un impacto profundo en la cultura popular. Numerosos libros, películas y documentales han explorado su vida y crímenes, contribuyendo a una fascinación duradera con los asesinos en serie. Esta atención mediática ha sido criticada por algunos que argumentan que glorifica a los criminales y minimiza el sufrimiento de las víctimas y sus familias. El caso de Bundy también plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y la psicopatía. ¿Cómo puede alguien que parece tan normal, tan encantador, albergar impulsos tan oscuros y violentos? ¿Es posible detectar a estos depredadores antes de que ataquen? Estas preguntas siguen siendo relevantes hoy en día, mientras luchamos por comprender y prevenir actos de violencia extrema. Para las familias de las víctimas de Bundy, el dolor y la pérdida persisten décadas después. Muchas han hablado públicamente sobre el impacto duradero de los crímenes de Bundy en sus vidas. Sus testimonios sirven como un recordatorio sombrío del costo humano real detrás de los titulares sensacionalistas y la fascinación del público. La historia de Ted Bundy nos obliga a cuestionar nuestras percepciones sobre la naturaleza del mal y la complejidad de la mente humana. Nos recuerda que debemos estar siempre alerta, que las apariencias pueden engañar y que la maldad puede acechar en los lugares más insospechados. El caso Bundy plantea preguntas importantes sobre nuestro sistema de justicia penal. ¿Cómo pudo un hombre tan peligroso escapar de la custodia no una, sino dos veces? ¿Qué fallos en el sistema permitieron que Bundy continuara su ola de asesinatos durante tanto tiempo? Estas preguntas han llevado a reformas en los procedimientos de seguridad en las cárceles y en la forma en que se manejan los sospechosos de crímenes violentos. Además, el caso Bundy ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y criminológicos. Los investigadores han analizado exhaustivamente su personalidad, su infancia y sus métodos en un intento por comprender qué lleva a alguien a cometer actos tan horrendos. Estos estudios han contribuido significativamente a nuestra comprensión de la psicopatía y el comportamiento criminal. El legado de Ted Bundy perdura no solo en los libros de historia criminal, sino también en las vidas de las familias de sus víctimas, en los cambios en los procedimientos policiales que su caso provocó, y en la conciencia colectiva de una sociedad que aprendió de la manera más dura que el peligro puede tener un rostro encantador. En última instancia, la historia de Ted Bundy es una advertencia. Nos recuerda que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa encantadora y una personalidad carismática. Nos insta a estar atentos, a confiar en nuestros instintos y a no juzgar únicamente por las apariencias. Es un recordatorio de la importancia de la vigilancia, tanto a nivel personal como social, en la prevención y detección de crímenes violentos. A medida que continuamos estudiando y discutiendo el caso de Ted Bundy, es crucial que no perdamos de vista a las verdaderas víctimas de esta historia. Cada vida que Bundy arrebató representaba un futuro lleno de posibilidades,
sueños truncados y familias destrozadas. Es en su memoria que debemos continuar aprendiendo de este caso, trabajando para prevenir futuros crímenes y honrando a aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas demasiado pronto. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Tras el Crimen para más relatos sobre los casos más intrigantes de la historia criminal. Deja tus comentarios sobre qué piensas de este caso y comparte el video si crees que otros deberían conocer esta historia. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz, por más oscura que sea. Hasta la próxima.